Muy bien, en la clase anterior estuvimos viendo en la unidad sobre la aplicación de la narrativa literaria. Hemos visto los factores de la historia actual. Esto hace referencia a la experiencia de los escritores en cuanto a lo que es activo, que están experimentando la historia. Vimos los factores de la historia pasiva. Esto se refiere que hay escritores en la Biblia donde escriben cosas del pasado y cosas del futuro y realmente no experimentan ellos esa historia, pero sin embargo la escriben. Lo que vamos a ver hoy en día, noten ustedes en la pantalla, vamos a comenzar con el fondo histórico. Los factores que vienen a contribuir al fondo histórico. Cuando hago referencia al fondo histórico, quiero decir, hermanos y hermanas, que hay muchas narrativas que tienen información de todo lo que está en el ambiente del escritor. Estoy hablando de la historia, dónde nació y cosas así, ¿verdad? Quién es, de dónde está escribiendo, y todo esto vamos a estar viendo aquí. Pero lo primero, hermanos, que quiero que ustedes noten de lo que está allí, son 1, 2, 3, 4 puntos, y cada uno de ellos los vamos a ver en particular. Lo importante es que ustedes se memoricen, porque indudablemente estos factores históricos van a venir en el examen. El autor de la obra literaria, ¿quién la escribió? ¿Quién son los receptores, los recibidores del mensaje, de la epístola, del libro? ¿De dónde se escribió ese libro, esa epístola? Y finalmente, la fecha de la obra escrita. Creo, hermanos, que la mayoría de las obras literarias que tenemos nosotros en el Nuevo y el Antiguo Testamento, todas ellas realmente son fáciles para poder entender todos estos factores que acabamos de mencionar. Lo que sí quiero, hermanos, que veamos algunas cosas importantes, cómo hacer esta interpretación. Una es la teoría. Sabemos que tenemos que saber del escritor, de la fecha y todo eso. Algunas cosas son más difíciles que otras dentro de este concepto del fondo histórico. Me gustaría que vayan conmigo a Apocalipsis. Este es un libro que poco estudiado, poco escrito y bien mencionado y comentado por todo el mundo. Bien interesante, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, quiero que vayamos todos a Apocalipsis capítulo 1. Porque la primera cosa que vamos a ver aquí, hermanos, es tocante que los escritores escribieron en tiempo real. Se debe conocer el mundo contemporáneo de todos estos. Y vamos a ver ahí el factor histórico en una manera muy simple. Vamos a regresar a la pantalla para que veamos nosotros lo que vamos a estar viendo aquí. Por ejemplo, antes que vean ustedes eso, el autor de Apocalipsis, ¿quién es? Nosotros decimos siempre Juan. ¿Cómo sabemos que es Juan? Bueno, simplemente si uno lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ahí dice que esa revelación, este libro, se manifestó por medio de Dios a sus siervos y lo declaró por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Bueno, Juan. Ya, el mismo libro da evidencia. Es simple, porque el escritor, el apóstol Pablo, en la mayoría de sus epístolas, él menciona, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces ya la epístola viene a mencionar esto. Pero Hebreos no dice apóstol Pablo o Bernabé o Apolo, no menciona nada así. El libro de Hebreos es difícil de determinar quién fue el escritor. Yo tengo una investigación
No creo que es Pablo por las evidencias que yo tengo, pero epístolas como epístola de Hebreos es difícil de saber el autor, pero la mayoría, hermanos, ya se identifica dentro del mismo contenido. Entonces, ahí en el fondo histórico, hermanos, ¿quiénes recibieron el mensaje? En el capítulo 4, otra vez, ahora sí vayan a la pantalla y notarán ustedes, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 4, dice ahí las 7 iglesias, específicamente en el versículo 11 son las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está fácil, ¿verdad? Sabemos a quién se le escribió. ¿A quién se escribió la epístola de los Hebreos? ¿A quién se escribió Marcos? ¿A quién se escribió Mateo? ¿A quién se escribió Lucas? El Evangelio según Lucas, el libro de Hechos. ¿A quién se escribió? Lucas y el libro de Hechos, ¿a quién se escribió? Bueno, viendo, hermanos, cuidadosamente estos dos libros, sabemos que Teófilo es el que recibió el libro de Hechos, como también recibió el libro de Lucas. Como digo, muchas de las veces, quien recibe las epístolas está bien claro. El lugar de composición, noten ustedes, ahí en la pantalla está en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Chipre. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están viendo? ¡Ay! Alguien dijo Patmos. Oye, ¿ya interpreté mal ahí? A mí me gustaría que hubiera estado Juan en la isla de Chipre, ¿verdad? Pero ahí dice la isla de ¿qué? De Patmos. Está simple, hermano, porque el mismo contexto lo dice. Primera de Corintios y segunda de Corintios, ¿de dónde se escribió? No hay evidencia interna en las epístolas que diga. Haciendo una cronología de las obras de Pablo, yo sé, hermanos, que la escribió de Éfeso, Gálatas, Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, ¿de dónde le escribió? Y nosotros notamos, hermanos, que Pablo estaba en Atenas y Corinto después que se vino de Tesalónica. Tenemos que conocer la historia de aquellos que queremos darle una fecha y lugar de composición de esas epístolas. Tenemos que conocer la historia y la cronología de los viajes, de las obras del apóstol Pablo, y nos damos cuenta cómo colocar entonces el lugar de composición. Pero ahora, para la fecha, ahí sí está difícil. No hay ningún libro que diga, bueno, sí hay algunos libros que dicen alguna fecha, usan muchas veces calendarios y usan fechas de enumeración de los romanos o de los griegos. Y nosotros no estamos acostumbrados al calendario ni el sistema de decir tiempo de los judíos y de los romanos. La primera hora del día, ¿cuál es esa? La segunda hora del día, la tercera hora del día. ¿Se han puesto a pensar? Estoy hablando como judío. Y eso se usa mucho en las escrituras. Y las fechas también, hermanos, los meses son muy diferentes la de los judíos al calendario griego, al que conocemos nosotros. Pero ¿qué de Apocalipsis? Hay muchos, hermanos, muchos comentarios cuando se escribió este libro. Yo le he dado una fecha más o menos, como si ustedes notaron ahí, otra vez, como desde el año 69 al 79. Tal vez un poquito antes del año 79 es cuando se escribe esta epístola por algunas evidencias. Tal vez como en el año 69, no pasado del año 70, posiblemente. Otros dicen que un poquito, tal vez el 60 el 80,
76, 77, está bien. Lo que sí sé, por lo que vamos a ver un momento aquí, es que esta epístola se escribió entre el 69 al 79. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Cuando uno estudia, hermanos, exegéticamente las escrituras, uno no únicamente va dando comentarios de lo que dice el texto. Estamos haciendo estudio de palabras. ¿Cuándo se usaban estas palabras? Estas palabras eran contemporáneas a cierta época de la iglesia. Hay palabras nuevas, ¿sabían ustedes? En las epístolas, especialmente en el Evangelio según Juan, en primera y segunda y tercera de Juan, hay palabras, hermanos, que no se usan acá en el Evangelio, en Mateo, en Lucas, porque estamos hablando que el Evangelio de Jesucristo en los 4 libros se escribió más o menos la vida de Jesús en el año 33. Y luego vemos acá, hermanos, que la primera de Juan, año 80, Apocalipsis, año 79, vamos a decir más o menos. ¿Y qué es lo que damos a ver? Que cómo escribía Juan la vida de Jesús y el lenguaje que usaba, hermanos, cambia. Y muchos eruditos han notado que hay una diferencia del estilo de escribir, el vocabulario del apóstol Juan, cómo escribía la vida de Jesús y cómo escribía primera y segunda y tercera de Juan. Cuando uno hace exégesis tenemos que hacer hincapié, ¿verdad?, de esos puntos y esos detalles. Bueno, cuando vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, quiero que hagamos nosotros un exégesis. Yo no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer las preguntas. El punto es, hermanos, notar lo que dice allí. Vamos a ver otra vez la pantalla. Noten ustedes, allí vemos la bestia en el capítulo 17. Si ustedes ya recibieron Mateo 24, no sé si no creo que entro en esto en Mateo 24. Pero noten ustedes ahí, hermanos, que el capítulo 17, vamos a comenzar con verso 9. Dice, esto es para la mente de aquellos en Quito y Little Rock y Houston y Hidden Valley y Lima y otros lugares que tienen sabiduría. Nosotros, ¿verdad? Eso para la mente que tenga sabiduría, y creo que sí es así, hermanos. Vamos a ver. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, hay muchas interpretaciones aquí, pero vamos a seguir en lo que dice aquí. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Si ustedes estudian capítulo 12 y 13, especialmente capítulo 12, ustedes notan, hermanos, que la bestia comenzó a causar problemas al hijo de una virgen. Léanlo. La bestia, hermanos, comenzó a perseguir a los que seguían al hijo de la virgen. Capítulo 12, capítulo 13. ¿Quién estaba persiguiendo, hermanos, especialmente desde el año 70 en adelante? ¿Quién estaba persiguiendo a los cristianos? ¿De quién se habla aquí? Que viene, noten, regresando al capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis. Noten ustedes, por ejemplo, todas las cosas que ha visto. Va a hablar aquí Juan. Pero noten el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder en el siglo XXI. ¿Dice eso, Julio? ¿Verdad que no dice eso, Julio? ¿Dice eso, Andrés? No dice siglo XXI. Si yo voy a interpretar, tengo que quitar mi mente de qué, hermanos? Del siglo XXI. Tengo que irme al siglo primero. Ponerme ahí como uno de los que estoy leyendo esta epístola después que le escribió Juan.
Y cuando yo leo ahí, ¿qué me dice Juan a mí? En el siglo XX estoy sentado en la iglesia de Esmirna y está leyendo ahí el predicador este texto y la primer verso dice cosas que van a acontecer pronto. Si yo estoy sentado ahí en la iglesia de Filadelfia y escucho esas palabras, ¿qué voy a entender con pronto? En ese tiempo. Tengo que interpretar, hermanos, como aquellos que están experimentando, ¿verdad? La epístola. Bueno, noten ustedes más adelante, bienaventurado, verso 3, el que lee, aquel que estaba en la iglesia de Filadelfia, Esmirna, y los que oyeron las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está todavía muy, muy lejos. Cerca, conecto con el versículo 1, cosas que deben suceder pronto, y yo estoy sentado ahí. ¿Qué me dice esta revelación? ¿Qué me está diciendo Juan a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Van a acontecer cosas que pronto y el tiempo está cerca, ¿verdad? Entonces, cuando comienzo yo a leer desde el capítulo 1 adelante y llego al capítulo 12, ¿qué noto allí? Que Juan comienza a dar una narración de cuando Jesús nació, que después andaban tratando de matar, habla de la persecución de los cristianos y habla de una bestia que anda siguiendo a los cristianos. Y nosotros sabemos históricamente, después de Apocalipsis, muchos años después, sabemos que es Roma. Pero tengo que preguntar, ¿sabían los cristianos de las siete iglesias en Asia quién iba a traer esta persecución antes de escribirse Apocalipsis? No saben. No hay evidencia que yo me recuerde. Cuando leo Apocalipsis, entonces ya comienzo a decir, oye, va a haber esto y van a matar, van a ser decapitados, la bestia va a devorar a todos, va a causar problemas a los santos, y vemos todo eso ahí. Y yo si estoy sentado ahí, escuchando de una bestia y que sale y fea y horrible y todo eso, y va a devorar a los santos, y yo soy uno de ellos, yo quiero saber quién es esa bestia. Y en el capítulo 17, Juan dice, ok, si ustedes son sabios, van a saber quién es la bestia. ¿Cuántos reyes hay? Reyes, hermanos, aquí son las cabezas, y si uno estudia bien, hermanos, aquí está hablando de los reyes de Roma. Dice que la bestia que era y no es también, son los 7 reyes. ¿Cuántos han caído? Regresando aquí en la pantalla. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han caído para cuando escribe Juan? Porque dice 5 han caído. ¿Tiempo qué? Presente, pasado, futuro. Pasado. ¿Quién ha caído? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. 5 de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. No estoy estudiando aquí, hermanos, quién es la bestia octava, pero aquí se identifica. Lo que quiero es ponerle fecha al libro. Uno es, según el lenguaje, está en presente, indicativo, activo. ¿Qué quiere decir tiempo presente, indicativo, activo? ¿Qué quiere decir tiempo pasado? Tiempo presente, uno es que existe ¿qué? Uno de los emperadores, Césares, cabezas, ya está, ya es, uno es. ¿Quién sería? Exactamente, Nerón. Desde el año 69 al 79. Ahora dicen, y el otro aún no ha venido, ¿ok? Y hace énfasis, hermano, que cuando venga es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Sabemos que la Biblia dice breve tiempo. Históricamente, ¿cuánto duró Tito? 2 años. En comparación a todo lo demás, fue bien breve el reinado de Tito. Miren, hermanos,
Está hablando aquí, ¿qué, hermanos? Proféticamente, y también está usando lenguaje del tiempo presente. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Después de Tito, hermanos, ¿quién viene? Domiciano. No vamos a entrar. Domiciano es la bestia aquí, hermanos, según este texto. Yo sé que han querido hacer a Nerón, han hecho la Iglesia Católica, han hecho al papado, han hecho a Bill Gates, han hecho a muchas personas la bestia ahí. Esa es otra cosa. Usen, hermanos, este cuadro, hermanos, para ver cómo interpretar este texto. Todo lo que hice, hermanos, es tomar lo que dice Juan. ¿Han caído qué? ¿Cuántos césares o cuántos cabezas de Roma? 5. Y el sexto es el que describe como en tiempo presente. Uno ya está reinando. Uno ya está en Roma. Uno ya está como emperador. Y sabemos en la historia, hermanos, que fue Tito. Ok, cuando dice uno es, Juan está escribiendo, hermanos, ¿en qué? En el libro de Apocalipsis está escribiendo ¿en qué? Tiempo pasado. A veces escribe tiempo pasado. Apocalipsis capítulo 12 está hablando de la historia de Jesucristo cuando fue llevado, hermanos, a Egipto y todo eso, cuando lo persiguieron. Habla de la iglesia, capítulo 13, todo eso. Habla del tiempo pasado. Pero también Juan habla ¿en qué? Tiempo presente, como ya. El lenguaje gramático del capítulo 17, significa tiempo presente. Entonces yo estudio la historia, busco el fondo histórico de los reyes de Roma y me doy cuenta que Tito reinó desde el 69 al 79. Pongo una fecha al libro de Apocalipsis, digo, entre el 69 al 79. Es posible que fue escrito como el 75, un poquito antes que viniera Tito y la destrucción, Tito y Vespasiano, perdón. Dije Tito, ¿verdad? No, es Vespasiano. De 69 a 79, Vespasiano es el rey que se dice uno es. Tito duró nomás 2 años, como dijo el hermano acá, y luego viene Domiciano. Pero otra vez, ¿qué estudié aquí? El fondo histórico. A eso me estoy refiriendo, hermanos, que cuando uno hace una interpretación de un texto, tenemos que saber el fondo histórico. Especialmente si está hablando de reyes y cabezas de Roma. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Si quiero hacer una buena interpretación, voy a tener que buscar ¿qué? Algo de información de esos reyes. Y luego puedo llegar a una conclusión mejor. Vamos a ver ahora. Todavía estamos viendo la interpretación exegética de la Biblia. Esa es la división del libro, del estudio. Vamos a ver, hermanos, ahora la utilidad de la narrativa gramatical. La utilidad de la narrativa gramatical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se usa la gramática como una técnica, un método para interpretar las escrituras? Hay primeramente lo que se llama el lenguaje proposicional de la Biblia. El lenguaje proposicional. Lenguaje proposicional. Otra vez, ahí está en la pantalla. Lenguaje proposicional. ¿Qué quiere decir lenguaje proposicional? Que el estilo de escribir es predominado en la interpretación. ¿Qué estilo de escribir está utilizando el escritor? Es lenguaje figurado, vamos a ver eso más adelante, es lenguaje literal, vamos a ver cómo se determina eso y cómo se interpreta usando la gramática, ¿verdad? Cuando vemos estos lenguajes. Características de una expresión proposicional, hermanos, ahí las ven muy importante
porque estas son las bases, no son todas, pero estas son las bases para hacer una buena interpretación conociendo este elemento de lenguaje proposicional. Cuando se habla de una proposición gramática, hace referencia a que hay declaraciones que son seguras, la declaración es segura y definitiva. Quiere decir que contiene un sujeto y un predicado. Puede ser una declaración falsa o una verdadera. ¿Y qué vamos a concluir con esto? Que Dios comunicó a nivel del lenguaje del que recibe la revelación. En palabras, si yo voy a interpretar un texto, tengo que usar gramática del español pequeño Larousse. Vamos a usar la gramática elegante del castellano por Armando Alanís. Yo enseño gramática en español, enseño varias gramáticas, pero yo no uso la gramática en español. Conozco la gramática en español, pero si yo quiero entender, hermanos, mejor, no digo que la gramática en español en tiempos nuestros no es importante, pero si yo quiero entender mejor una escritura para interpretarla adecuadamente, tengo que conocer ¿qué? La estructura de la gramática en que el que estaba leyendo, estudiando Apocalipsis o cualquier otro libro, y verlo como él lo vio, estudiarlo como él lo estudió, conocerlo como él lo conoció. Y esto está en base a la gramática. Miren, nosotros tenemos construcciones en español bien suave, porque usualmente tenemos primero ¿qué? Déjame ponerme aquí. Para nosotros el lenguaje proposicional es bien simple, porque nosotros tenemos, no sé, yo creo que van a alcanzar a ver eso, no hay una negra, a ver si hay una roja más fuerte. Está igual. Ok. Usualmente, hermanos, tenemos sujeto, ¿verdad? Sujeto, verbo le sigue al ¿qué? En una construcción español, lógica y una construcción que es cabal y correcta, tiene que haber primero el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Predicado. Ahí está. Esto es lo más simple. Déjame ver esto de aquí. No, tampoco. Ok. Por ejemplo, Armando corre a la tienda. No digo corre a la tienda Armando. Así hablamos. No, hermanos. Armando corre a la tienda. ¿Se fijan ustedes? Renzo se fue a su casa. No decimos, pues ahí estaba y a su casa se fue Renzo. No hablamos así. Tal vez si escuchamos a personas hablar así, no se están apegando a la gramática en cuanto al lenguaje proposicional, que tiene que tener una estructura, ¿verdad? Sujeto primero, y luego ¿qué? Luego verbo y luego el predicado. Ese es en español. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el griego, usted ya está tomando griego, ¿verdad? ¿Dónde se halla a veces el verbo? ¿Dónde se halla el verbo? A veces al final. ¿Dónde hallamos el acusativo o el predicado? A veces al principio. ¿Dónde hallamos el sujeto? A veces, hermanos, el griego no tiene una estructura. Sujeto tiene que seguir el verbo y tiene que seguir el predicado. El griego no es así. Y ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Que el griego pone todo por donde quiera. Ese es la forma, el estilo de la narrativa del griego. Así leían, así estudiaban los cristianos del primer siglo. Yo tengo que conocer eso para poder interpretar. Por supuesto, tengo que conocer algo del griego también, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, hermanos, en Hebreos capítulo 9, vamos a ver, ya ustedes hicieron una interpretación de eso y les agradezco a todos ustedes que hicieron el esfuerzo para hacer esta interpretación. Pero en Hebreos capítulo 9, si ustedes que ya están estudiando el griego, vayan al griego. Hay en el sujeto. En el capítulo 9, hermanos, por ejemplo, el versículo 4 es el texto que a nosotros, el versículo 3 y 4 es el texto que estábamos estudiando. El verso 3, ¿cuál es el sujeto? El nombre principal. Cosa, persona, ¿se acuerdan, hermanos, qué es un nombre? Persona, ¿cómo? Persona, animal o cosa. ¿Qué es el sujeto, el nominativo para ustedes que están estudiando griego? En el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el nombre principal del verso 3? Si van al griego, hermanos, van a notar que la palabra tabernáculo es el nominativo. ¿Cómo sé yo eso? Y lo interesante que tabernáculo, hermanos, está ¿dónde? Aquí en el medio, como el griego también está al último. Versículo 4, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí? Verso 4. Él es verbo. Incensario es verbo. ¿Cómo? No, tenía. Verbo es tener, comer, hacer, ir, correr. Tenía, hermanos, esa es la forma del verbo tercera persona singular. Entonces, el tabernáculo tenía. ¿Se fijan ustedes? El predicado viene a ser ¿qué, hermanos? O el acusativo en este caso es incensario de oro. En el griego, entre el sujeto tabernáculo, el verbo tenía y incensario, hermano, todo está mezclado ahí. No está en un orden como lo vemos ahí, en este caso en el versículo 4. ¿Qué estamos viendo? Que en el idioma nuestro, en el español, el lenguaje proposicional es mucho más fácil, en el griego mucho más difícil. Lo que sabemos griego, inmediatamente vamos a las inflexiones, ¿verdad, hermanos? A las terminaciones de cada palabra nos indica a qué se está refiriendo. Entonces tenemos que aprender inflexiones. El griego es un idioma altamente inflexionado. Quiere decir, si yo quiero aprender griego, toda palabra tiene que una inflexión, letras al último, que indican, hermanos, las características de la palabra. Entonces, si hay un nominativo al último, ¿verdad? De la oración, no hay ningún problema, porque yo sé que es nominativo por la inflexión o la terminación que le llamamos a veces en el griego. Bueno, ok. ¿Qué es lo que estamos entonces observando aquí, hermanos? Que el tabernáculo es el sujeto, que tenía es el verbo, y allí el incensario de oro viene a ser parte del predicado. Eso es lo que se le llama lenguaje proposicional. Tenemos que aprenderlo, hermanos, porque el lenguaje proposicional en el idioma en que se escribió estas epístolas es diferente al nuestro. Por supuesto, mantiene lo mismo. Hay sujeto, hay verbos y hay predicados. Sin embargo, la construcción y el orden de construcción de este sistema es muy diferente al nuestro. El griego del primer siglo, hermanos, es fantástico, pero no sigue la misma regla de la construcción y el orden. Ok, vamos a seguir aquí, porque estamos hablando de la utilidad del lenguaje proposicional. Ahora vamos a ver factores, hermanos, que determinan el significado de palabras. Noten ustedes
Los factores que determinan el significado de palabras. Ahí están varios puntos y vamos a verlos uno por uno. Ustedes apréndanselos así. Los puntos solamente, después vamos a entrar a uno por uno. Dios habló primeramente, hermanos, ¿qué? Literal. Cuando leamos la Biblia tenemos que tomar todo como ¿qué? Literal. ¿Hay lenguaje figurado? Claro que sí, pero primero tengo que estudiar la Biblia. Cuando yo leo un texto, ¿qué es la primera cosa que me pongo en la mente? Tengo que interpretar esto como si fuera ¿qué? Literal. Número 2, vamos a ver que las ordenanzas siempre son literales. Yo creo que las ordenanzas, hermanos, un poco diferente a los mandamientos. Ordenanzas son aquellas prácticas que se usan, ¿verdad?, para adorar. Mandamientos son variados. Vamos a estar viendo, hermanos, que los mandamientos generalmente son literales. El contexto determina el significado de las palabras. Vamos a estar viendo eso. El significado primario siempre gobierna. A veces necesitamos ir al sentido secundario, pero la mayoría de las veces tenemos que interpretar el sentido común primario en que se usaba en ese tiempo que se escriben los libros, las obras literarias del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver, hermanos, que la etimología puede ayudar en el significado. Este es un factor bien importante porque me da mucho más, para decir sabor, da mucho más interés en cuanto a entender la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver en cuanto a los factores que determinan el significado de las palabras. Dijimos, hermanos, que todo se debe tomar literalmente. Solo hay una excepción. Todo se toma literal. Solo hay una excepción. El lenguaje figurado no es literal. Más adelante vamos a estar estudiando sobre el lenguaje figurado y cómo se interpreta el lenguaje figurado. Hoy vamos a entrar un poco, pero no mucho. Yo creo, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando escribieron los apóstoles, los profetas, ellos escriben como nosotros. Estamos escribiendo ¿qué? Literalmente. Cuando hablo de Renzo, de Eduardo, de Tito, de Fausto, ¿estoy hablando qué? ¿Personas figuradas o literales? Estoy hablando literalmente. Cuando digo Fausto está en Quito, ¿estoy hablando figurativamente o estoy hablando literal? Estoy hablando literal. De vez en cuando digo Armando es un león feroz. Oye, pues Armando es ¿qué? Literal, pero león feroz. No, me falta el cuero, me faltan las orejas y los dientes y no, o sea, muchas veces hablamos así, pero es lenguaje ¿qué? Figurado. Nosotros también usamos lenguaje figurado, no tanto como en la Biblia, pero también hablamos lenguaje figurado. Tengo que saber cuándo en un contexto de un texto, tengo que saber ¿qué? ¿Dónde está lo literal y cuándo comienza lo figurado? ¿Cuándo vuelve a entrar lo literal? ¿Cuándo entra otra vez lo figurado? Así es la Biblia, hermanos. Y nosotros nomás leíamos ¿qué? Leíamos como si todo fuera igual. No. El buen exegeta, ¿qué hace? ¿Está leyendo qué? Esto es literal. Oh, aquí comienza figurado. Oh, aquí comienza otra vez literal. Oh, aquí comienza otra vez figurado. Vamos a estar viendo eso más adelante. Dios habló entonces primeramente, hermanos, literal y no figurado. Vamos a ver como ejemplo, antes de que termine esta clase, y luego en la siguiente clase vamos a seguir hablando mucho más sobre estos factores del lenguaje, el significado de las palabras. Pero vamos nosotros, hermanos, a Mateo capítulo 24.
Ya ustedes estudiaron esto. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Mateo capítulo 24. ¿Y estamos aplicando qué? Esta técnica que acabo de mencionar, que Dios habló literalmente primero y no figuradamente. Y tenemos que determinar cuándo comienza el lenguaje literal y cuándo comienza el figurado. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Capítulo 24, 1 al 28. Y ustedes ya leyeron este texto, hermanos. Versículo 1, literal o figurado. Cuando Jesús salió del templo. ¿Eso es figurado o literal? ¿Estaba viendo eso literalmente o Jesús y los apóstoles están viendo algo en éxtasis, una visión? Es literal. Versículo 2, es literal. Sí. 3. Había el monte de olivos, es literal, los discípulos es literal. Sí. Creo, hermanos, que la mayoría de ustedes estaban bien en decir que todo esto es literal. No me lo dijeron en ciertas palabras, pero sí estaba viendo que ustedes estaban viendo esto literal. Hasta el verso 28, hermanos, todo lo que habla allí es literal. Pero noten ustedes verso 29. Primeramente, ¿qué significa inmediatamente en griego? O en español, pero más en griego. Estudien esa palabra en griego. Pero en español. Ya. ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto tiempo? ¿Serán miles de años? ¿Cientos de días? ¿Cuántos años? ¿Muchos años? ¿O inmediatamente? ¿Inmediatamente después de qué? En el texto. El texto es verso 29. El contexto inmediato antes, inmediatamente antes del verso 29, ¿qué verso está? El 28. Entonces, inmediatamente después de lo que dice el verso 28, ¿qué va a acontecer? Lo del verso 29. ¿Se fijan ustedes? Cambia, hermanos, a otra época, o todavía está la narración histórica en secuencia. Que va, lo que vemos nosotros, y ustedes estudian Lucas capítulo 21, hermanos, está hablando de Jerusalén, ahí verso 28, y cómo fue que los gentiles, los romanos, vinieron a destruir la ciudad, verso 28. Pero ¿qué está pasando cuando viene Roma y está destruyendo la ciudad y todo esto? Lean Josefo y se dan cuenta, hermanos, lo feo y horrible lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí, hermanos, noten ustedes en el versículo otra vez 29, tribulación. ¿A cuál tribulación? Siglo 21, todavía está hablando de la tribulación. ¿Se fijan? De repente los llevo yo al siglo 21 porque hoy se habla mucho de la tribulación. Tenemos que mantener, ¿qué, hermanos? En mente el contexto que Cristo hablando. Noten más atrás. No lo tengo aquí, pero creo que está en el verso 9. Ahí está. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Porque comienza a hablar Jesucristo de qué, hermanos, de esto, del monte, todo eso va a ser destruido, pero primero va a venir estos falsos cristos acá, va a haber nación contra nación, entonces van a entregar ¿a quién? A tribulación. Y ¿quiénes os matarán? Cuando Jesús dijo os matarán, ¿a quién está hablando? Os. A los apóstoles. Os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Entonces la tribulación del verso 9 es diferente a la tribulación del verso 30. Hay dos tribulaciones aquí. O Jesús anda titubeando de una tribulación a otra tribulación, o sigue la secuencia, el fondo histórico. Es la misma tribulación, hermanos. Otro punto ahí. Inmediatamente la tribulación se describe como. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna se dará en resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
¿Lenguaje literal o figurado? ¿Se fijan? Tenemos que determinar eso. Eso es lenguaje literal. Cuando Jerusalén fue destruida, se oscureció el sol y la luna no dio su resplandor, las estrellas se cayeron. Hay evidencia que las estrellas, si se caen las estrellas, hermanos, es un catástrofe universal. No digo universal aquí en la tierra, del todo el universo. Se caen las estrellas, hermanos, se acaba el mundo. Tenemos que tomarlo literal aquí, o está hablando figurado. Se acabó el mundo literalmente cuando Jerusalén fue destruida. Tengo que preguntarme eso, porque sigue el fondo histórico todavía. ¿Se fijan ustedes? Hay evidencias que este lenguaje es figurado. Profetas interpretan a profetas, ¿verdad? Escritores de la Biblia me dicen, si usaba el lenguaje así, de la misma manera, en otras ocasiones que me muestra a mí. Noten ustedes, hermanos, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, rápidamente. Estamos tratando de determinar si es lenguaje figurado o es lenguaje literal allí. Sabemos que el fondo histórico es secuencial, va en secuencia. En Isaías capítulo 13, Isaías 13:1, profecía sobre Babilonia. Y esto fue escrito 720 años antes de Cristo, que va a haber un juicio sobre Babilonia. Y comienza a hablar ahí el profeta de lo que está en contra de Dios de Babilonia. Y dice el verso 9, he aquí el día de Jehová viene. ¿Sobre quién? Terrible. ¿Sobre quién? Y de indignación y ardor de ira. ¿Sobre quién? Para convertir la tierra en soledad y traer de ella sus pecadores. Por lo cual, verso 10, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿De qué está hablando ahí? Lenguaje literal, que cuando vino y se destruyó Babilonia, se acabó el mundo otra vez, como en el año 536 antes de Cristo, cuando Babilonia cayó, 536, se acabó el mundo. Está hablando literalmente ahí, o el lenguaje figurado. Si seguimos nosotros, hermanos, viendo ahí verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día de su ardor de su ira. Y si nosotros vemos, hermanos, verso 19, y Babilonia hermosa de los reinos y ornamentada de la grandeza de sus caldeos será como Sodoma y Gomorra. ¿Qué está hablando? ¿Quién crucificaron? ¿Dónde está hablando? ¿En Isaías o en Mateo? No, hermano. Está hablando de Babilonia. Verso capítulo 13, verso 1. Profecía sobre Babilonia. No está hablando de Jesucristo. No está hablando de Jeremías. No está hablando de Isaías. Está hablando de quién. Babilonia, Dios va a destruirla. ¿Cómo se describe su destrucción? Sol cayéndose, estrellas cayéndose, todo se va a oscurecer. Se acabó el mundo literalmente cuando vino la destrucción sobre Babilonia. Es mi pregunta. No, porque si se acabó porque estamos aquí. Es lenguaje figurado que los judíos usaban, hermanos, para describir la destrucción o algo espantoso que va a venir sobre naciones o sobre gente. Ese es el lenguaje ahí. Ahora, Jesucristo usó el mismo lenguaje. Lo que quiero que vean, hermanos, que tenemos que determinar qué. Literal, y cuando entra qué. Lo figurado. Lo figurado, yo tengo que investigarlo. Allá en Mateo capítulo 24, verso 29, tengo que preguntarme, ¿se va a acabar el mundo cuando se destruya Jerusalén? Ahora, muchos comienzan a decir, no, pero ahí está hablando del fin del mundo también. Ya le vamos a dar dos interpretaciones a Mateo 24, una para destrucción de Jerusalén y otra para el fin del mundo. Jesucristo dice, ¿tiene doble sentido o doble aplicación? Vamos a seguir estudiando, hermanos, sobre el lenguaje figurado en la siguiente clase. El punto es, hermanos, yo no puedo darle doble sentido a una profecía con lenguaje figurado si un profeta no me lo dice. Sí hay lenguaje
figurado para el fin del mundo, como 2 de Pedro capítulo 3. Sí hay. Pero ahí Pedro no está hablando de Jerusalén. Está hablando, Pedro me está hablando ya mucho allá en el futuro, cuando todas las cosas se van a acabar y finalmente entremos al cielo. ¿Ven? Pero para entrar al cielo se tiene que acabar ¿qué? Para entrar al cielo se tiene que acabar ¿qué? Este sistema. Para entrar a la comunión final, que hay un nuevo pacto y el único Jesucristo, se tiene que acabar el judaísmo, su adoración y sus prácticas. El lenguaje figurado, hermanos, allá se aplica de esa manera. Muy bien, vamos a seguir con esto en la siguiente clase.